Hola, buenas tardes. Os estoy recomendando un libro, preparando la recomendación de un libro, como siempre suelo hacer. Y, y como estoy también leyendo un libro muy interesante sobre las religiones, el origen de nuestra religión, de nuestro libro sagrado, la Biblia, muy interesante también. Y, y claro, también es importante conocer la diferencia entre religión y espiritualidad, que os la tengo que explicar porque yo misma no la tengo muy clara, obviamente. Y como hablo mucho del tema de la conciencia, cómo podemos alcanzar la conciencia, muchos libros he recomendado sobre ello, es una cosa muy importante para el ser humano. A todo esto os voy a contar mi experiencia sobre qué es lo que yo creo, cuál es el mejor camino que yo veo para alcanzar la conciencia, si es la religión o la espiritualidad. Alcanzar la conciencia ya sabéis que se puede hacer por opción, por decisión, o se puede hacer porque algo ocurre en nuestra vida. Pero hay que tener en cuenta una cosa, y es que yo creo, siempre he creído, que la religión confunde muchos términos, ¿no? Pero sobre todo el de Dios, lo confunde con conciencia. Cuando quiere decir que sigamos a Dios y hagamos lo que Dios quiera y encontremos a Dios, yo creo que lo que quiere decir es conciencia. Porque Dios, claro, nadie ha hablado con él ni nadie lo ha visto, ¿no? Que se sepa. Bueno, sí, habrá gente que dice que lo haya visto, pero no podemos saber si eso es seguro. O si es solo una alucinación. Es que claro, creo que es peligroso porque creer en un Dios también incluye cierta idolatría. Pero vamos, lo que es más peligroso no es solo eso. Lo que yo veo que la religión es un conjunto de normas, ¿no? Por ejemplo, que nos explica cómo debemos comportarnos. Si nos comportamos bien, según esas normas vamos al cielo. Y si no, vamos al infierno. O sea, recompensa o castigo. Pero claro, no nos ayuda a desarrollar valores, que es lo más importante. Ni a dar sentido a la vida. Veréis, yo digo que no nos ayuda a desarrollar valores porque lo que yo siempre he discutido desde niña, por ejemplo, robar está mal. Pero claro, tú lo haces en la tierra, no robas porque vas a ir a la cárcel, ¿no? No matas porque vas a ir al infierno, por ejemplo. Pero si no existiera el infierno, supiéramos que no existe el infierno, o bien que no hay delito en robar, robaríamos. O sea, si no fuera por ir a la cárcel, ¿lo harías? Entonces, yo lo que veo que eso no tiene ningún sentido. Porque solo quien desarrolle naturalmente esos valores es una persona buena. O sea, si una muchacha limpiadora que se encontró 1.000 euros o yo no sé qué en una cartera y los devolvió a su dueña. Claro, porque le salió así, eso se lo encontró, no lo robó. O sea que se los podía haber quedado perfectamente. Si los devolvió porque pensó que a la otra persona le podía hacer falta. Así lo explicó ella, ¿eh? Que no estaba bien quedarse con el dinero de nadie. Pues eso es una persona buena porque le salen los valores. Pero claro, si tú no te quedas con esos 1.000 euros, o sea, tú no robas esos 1.000 euros, ella no los robó, pero si tú coges y vieras unos 1.000 euros ahí, de una persona te los quedaría, o bien si pudiera los robaría, si supieras que no ibas a ir a prisión. Eso no te convierte en bueno ni malo, porque lo haces por no ir a prisión, si no tal vez lo harías, ¿no? Eso es lo que yo noto, que son unas normas. Claro, eso no significa que no haya que vivir sin normas. Pero si precisamente tenemos que vivir con normas, es porque la religión no nos enseña correctamente, si no, no haría falta esas normas, claro. Y es que ninguno de nosotros hemos conocido a nadie en realidad que ni que haya visto a Dios ni que haya ido al cielo y al infierno. No es seguro que eso exista tampoco. Pero es que, a su vez, la espiritualidad es un proceso que nos lleva del infierno al cielo, precisamente, porque nos ayuda a alcanzar la conciencia. El cielo y el infierno están en la misma tierra, es lo que explica la espiritualidad. Por lo tanto, no tenemos que temer ni al cielo, ni al infierno, ni a nada, sino los valores los tenemos que desarrollar por nosotros mismos. El cielo y el infierno está dentro de nosotros, en nuestros actos, en los sucesos vitales, en las emociones. ¿Qué más infierno que saber que hemos hecho daño a alguien? Incluso aunque no tuviéramos mucha empatía y no nos arrepintiéramos, nadie nos mirará bien por hacer esas cosas. Yo creo que eso es el infierno en sí. Tengo entendido. Y las religiones eso no lo especifican, sino simplemente castigo. No haces cosas malas por temor
y haces cosas buenas por recompensa, pero eso no tiene tampoco, lo tienes que hacer porque te salga de modo innato, para mi parecer, claro está. Además, eso de rezar y meditar, ya os expliqué las diferencias, claro, pero es que al meditar buscamos un sentido a todo lo que nos ocurre. Y así sabremos si podemos hacer algo por cambiarlo o hay que aceptarlo, porque no podemos cambiarlo. Pero claro, rezar es pedir que las cosas salgan como nosotros queremos y no siempre nosotros podemos hacer que las cosas pasen como nosotros queremos. Además, tampoco, a lo mejor no es correcto, porque el universo sabe más que nosotros. También, eso es lo que con la religión, después eso, bueno, hay gente que ha hallado la paz a través de la religión y dice haber encontrado el sentido de la vida. Pero claro, yo creo que es por lo que os dije antes, porque confunde los términos. Lo que han hallado es la conciencia y creen que han hallado a Dios, claro está. Es simplemente confundir los términos, conciencia y Dios, vida y Dios, o universo y Dios, o lo que sea, claro. Algo más grande que nosotros, que tiene que existir, por supuesto, pero no es Dios, sino simplemente la vida o el universo. Es que, claro, la religión solo ha servido para dividir. Por la religión se han cometido los horrores más grandes. Hombre, si no que se lo digan, por ejemplo, a los judíos, aquí en España, a final de la Edad Media, que los expulsaron simplemente, los obligaban a convertirse al cristianismo. Y si no se convertían, los expulsaban o los llevaban a la hoguera. La Inquisición. Claro, sí, la Inquisición eran sacerdotes, ¿no? Predicadores de la palabra de Dios. Como tú, que predicas, Dios es bondad, se supone, y tú vas a quemar a una persona en su nombre, es que eso no tiene tampoco ningún sentido. Además, también, los escritos que escribían los discípulos de Buda, o de Lao Tse, de las religiones que yo sigo, aunque las siga como filosofía de vida, no más, pero bueno, esos escritos están cargados de sentido sobre la vida. Por ejemplo, también tengo un libro, que lo tengo que recomendar, por supuesto, de sabiduría tolteca, los cuatro acuerdos, que es una filosofía que te puede cambiar la vida si la sigues. Es una cosa que las palabras de Buda son cargadas de sentido, que te ayuda a entender la vida. Pero la Biblia es un libro, contiene historias. Pero claro, es que es la gran desconocida. Sabemos las principales historias y tal. Claro, como para no saberlas. Lo hemos visto en películas, lo han hecho en películas, en series. Lo hemos oído en los sermones, en las misas. Pero no nos hemos parado a pensar lo que es la Biblia. Yo estoy haciendo un estudio sobre la Biblia. Incluso creo que voy a abrir un blog especial para eso. Porque esas las cosas que se cuentan ahí, si ustedes leyerais eso, es que decimos, en la Biblia es esto o lo otro, pero no sabéis lo que son las historias que contiene eso, la violencia, el horror que eso contiene, vamos. Y cuál es la diferencia tampoco entre la Biblia y la mitología griega o romana, por ejemplo. Que también habla de dioses, de personas que tal vez hayan existido o no, porque por ejemplo Hércules, el dios griego Hércules, existió al parecer, no en vano. Se supone que estuvo por aquí, por la zona del sur de España donde yo soy. En la bandera de Andalucía está Hércules. Al parecer Hércules existió, pero sin embargo la mitología pues ya lo inventó unas historias de él, que era hijo de un dios y tal, que eso ya no es real, pero tal vez como persona existiera, pero es que la Biblia no tiene por qué ser otra cosa más que mitología. La arqueología no ha demostrado tampoco todo lo que la Biblia dice que sea verdad. Ha demostrado bastante poco. Y es que ante todo, ya os digo, lo tenéis que leer para saber las cosas que se hacen ahí, que se explica ahí. Porque, por ejemplo, mi abuelo lo criticaba, la historia de Abraham, por ejemplo. Y eso era raro porque entonces la gente era más religiosa. Pero yo lo oía a mi abuelo discutir y decía, hay que ver la historia de Abraham, que va a matar, va a sacrificar a su propio hijo. Claro, es que es lo que yo digo. ¿Está eso bien acaso? ¿Qué clase de Dios nos dice que matemos a un niño? Es que es de lógica. O sea, si a ti te suena una voz en la cabeza y te dice que mates a tu hijo, vayas a matar a vuestro hijo, es que eso, yo diría, bueno, la gente de entonces no podían entenderlo así, yo lo comprendo. Pero eso diría que tengo en la mente esquizofrenia. Yo no voy a hacerle caso, aunque existiera, aunque fuera Dios de verdad, fuera un ser superior, no le haría caso. Yo no voy a matar a un niño, a mi hijo.
Es que eso está mal. Claro, es que Dios se lo dijo para probarlo, decía mi abuela. Eso no va a consentir que matara al niño. Pero claro, él estaba dispuesto a hacerlo. Aunque le doliera, estaba dispuesto a hacerlo porque se lo había dicho Dios. Yo no creo que eso sea bueno. Creer tú en un Dios que te dice que mate a tu hijo. Aunque al final no te deja hacerlo, menos mal. Que quiere que mate al niño también. Pero es que esa religión hay que pararse a pensar en esas cosas. Claro, y además cada uno entiende también esos escritos, el mensaje de esos escritos a su manera. Y lo impone a la fuerza de otro grupo. Musulmanes, chiitas contra los sunnis, cristianos ortodoxos contra protestantes. Y ahí cada uno son lo que ha hecho es dividir la religión en realidad. Y no pensamos en las historias tan horribles que contiene ese libro. Yo iba a la iglesia y veía a la gente de rezar y después eran peor que Satanás. Las cosas que se hacían y se decían. Más vale ser buenas personas que estar rezando ahí y después haciendo daño a los otros. Es que no garantiza la religión que seamos buenas personas, eso es lo que yo digo. Y es que la verdad se impone a través de normas en la religión y no a través de la búsqueda interior. Que buceemos en nuestro interior y sepamos qué es la verdad. Porque es que la religión es un sistema de creencias. Y ya os digo la peligrosidad de las creencias. Que odio las creencias, porque incluso la más buena restringe la realidad. No nos ayuda a encontrar el sentido de la vida. Y la filosofía sí. Ya os hablé de la filosofía estoica, por ejemplo. Es que ayuda. Nos dice, nos explica la vida como es para que la entendamos. Y eso nos hace dar un sentido a la vida. Vamos, hermanos, ya os digo que Buda mismo lo dijo. No creáis nada si no os lo he dicho yo antes, obviamente. Además, la verdad, excepto la que refiere a los valores principales, que se basa en no hacer daño a nadie, por supuesto, es distinta para cada uno. Por ejemplo, sabemos, una persona buena sabe, tiene que salirle desde su interior de saber que matar no se puede matar a nadie. Está mal, pero sin embargo no puede, a lo mejor ve bien la poligamia, por ejemplo. Y es su derecho mientras no haga daño a nadie. Claro, la verdad es distinta en cada uno. Excepto esa, la verdad que signifique hacer daño a los otros, obviamente, la gran verdad. Claro, lo demás todo, cada uno pensará lo que piense de la vida y su propio estilo de vida tendrá. El criterio principal, ya os digo, preguntarse si realizamos una acción, si hacemos algo, realizamos una acción, tenemos que saber que no estamos haciendo daño a nadie. Y así es como desarrollamos los valores. La espiritualidad nos permite llegar a esa verdad de modo innato, buceamos en nuestro interior. Pero la religión forma parte de la sociedad y son un conjunto de normas. O así por lo menos lo veo yo. Si ustedes pensáis de otra manera, vuestro derecho también, claro. El budismo es una religión, tened en cuenta, pero no es teísta. Claro, no conlleva, no tiene ningún dios, aunque yo la sigo como filosofía de vida, ¿eh? Ojo. Y no solo el budismo, sino también el taoísmo, como filosofía de vida, en sí como religión no, pero vamos. Pero no significa idolatría, porque Buda era una persona normal, simplemente era un iluminado, una persona que alcanzó la conciencia como nosotros podemos alcanzarla. No era un dios, era una persona, claro. La espiritualidad no significa ir perdidos por la vida, porque significa que reconocemos que hay algo más grande que nosotros. Y eso es lo que buscamos a través de ella. Yo soy agnóstica, pero yo creo que hay algo mucho más grande que nosotros. Como es el universo, como es la vida, que sabe más que nosotros. Y que formamos parte de algo mayor que nosotros, que es la naturaleza. Claro, según la religión es Dios, pero bueno, no estoy segura. Agnosticismo, tened en cuenta que ser agnóstico, el agnosticismo y el ateísmo no significa no creer en nada, eso es otro error. O estar perdido sin sentido en la vida. Mucha gente que se han criado con familias religiosas han estado completamente perdidos en la vida también. Es un grave error pensar que tenemos que seguir, creo que es un error, pensar que tenemos que seguir una religión para no estar perdidos. El ser humano se ha perdido siempre. Viviendo en sociedades con religiones politeístas, en sociedades con un solo Dios, desde la prehistoria se han perdido y también se han encontrado. Y eso no tiene nada que ver. En esta época estamos viviendo grandes horrores, hay cosas muy malas. Pero no es achacable a que el nivel de religiosidad haya bajado, porque mucha gente lo achaca a eso. Claro, es que la gente de hoy, las generaciones de hoy están dejando de creer en Dios, los jóvenes de hoy, es por eso. Hay grandes horrores hoy en día, pero los ha habido siempre. Y en muchas cosas, en muchas cuestiones, somos mejores las personas de hoy en día
que lo éramos las de antaño. En otras cosas no, obviamente. Pero que no tiene nada que ver con la religiosidad. La falta de valores es la destrucción total. El que no tiene valores ya eso está perdido. Porque no tiene sentimiento ninguno hacia otros, ni hacia sí mismo. O sea, no tiene valor ninguno, no le importa nada. Pero no es dudar de una religión, como me han dicho. Lo digo porque me lo han dicho. Tú no crees en Dios o dudas de su existencia por esto o por lo otro. No. El que está perdido es el que no tiene valores. Yo conozco a muchos, ya os digo, que se ponían a rezar todos los domingos en la iglesia y después eran que ni Satanás, vamos. Y los valores se desarrollan en nuestro interior. Eso es lo que yo creo. Y también son muy ciertas unas palabras de Lao Tse que dejaron escritos sus discípulos, que dice: el hombre debe aprender a vivir sin ideologías, sin religiones, sin políticas. Cuando la mente no está atada a ninguna ideología, nuevos entendimientos van a florecer porque será libre. Al no estar atada a ninguna ideología, el hombre es libre de abrirse a nuevos conocimientos, nuevos entendimientos. Y en esta libertad es donde florecerá todo lo bello, todo lo bueno. Claro está, las ideologías solo te restringen, no puede salir nada bueno de ellas, sean religiosas, sean políticas, sea lo que sea. Solo a estar libre, bueno, yo lo sé por experiencia, al librarnos de esas creencias, no estar atado a ninguna creencia, seremos libres. Y todo los conocimientos más bellos y más buenos para nuestra vida van a florecer. Eso es lo que yo creo. Y tenéis que quedaros con estas palabras de Lao Tse. Os la puedo repetir si queréis, ¿no? El hombre debe aprender a vivir sin ideologías, religiones y políticas. Cuando la mente no está atada a ninguna ideología, es libre de moverse a nuevos entendimientos. Y en esta libertad florecerá todo lo bueno y todo lo bello. Ya os digo que todo lo que digan los orientales, sigo esa filosofía porque es verdaderamente buena, os la recomiendo. Pero bueno, el que sea feliz y hayan cortado la conciencia con la religión, pues estupendo. Tengo amigos que así lo han hecho, pero bueno. Yo solo os digo mi opinión, ¿vale? Hasta ahora.